A ver, esa historia de amor que nos han contado siempre sobre Cleopatra y Roma, pues hay que ponerla un poco en perspectiva. Porque fue mucho más que eso, ¿eh? Fue, en realidad, una partida de ajedrez brutal que cambió por completo el mapa del mundo antiguo. Así que hoy vamos a analizar las jugadas maestras de esa partida. Y claro, para entender cómo se llegó a ese punto, primero tenemos que hacernos una pregunta que es fundamental. ¿Cómo se gana una guerra civil? Pues la respuesta, y aquí está la clave de todo, no está tanto en el campo de batalla, sino en una genialidad política pura. Tienes que convencer a todo el mundo de que lo que está pasando no es una guerra civil. Y esa fue exactamente la estrategia que lo definió todo. Y con esto llegamos al primer movimiento de la partida. Una guerra contra una sola mujer. Porque oficialmente Roma no le declaró la guerra a Marco Antonio, que al fin y al cabo era uno de los suyos. No, se la declaró a ella, a Cleopatra. La narrativa oficial que se construyó fue brillante, de una simplicidad aplastante. El mensaje que se repitió hasta la saciedad era meridianamente claro. El enemigo no es un romano, el enemigo es Cleopatra. Una jugada maestra de comunicación, transformó una lucha de poder interna, una guerra civil en toda regla, en una defensa patriótica contra una supuesta amenaza que venía de fuera. Pero a ver, ¿quién era realmente esa amenaza? Aquí es donde hay que desmontar el mito. Pasamos a la sección 2. Cleopatra, la directora ejecutiva de Egipto. Hay que olvidarse de la imagen de seductora de Hollywood. Estamos hablando de una estratega política de primerísimo nivel. Cleopatra VII no era una reina cualquiera. Era la última faraona de la dinastía ptolemaica, y su reino, Egipto, estaba justo en el ojo del huracán. Tenía un único y gigantesco problema, y ese problema se llamaba Roma. Su objetivo principal no era el amor, ¿qué va? Era la supervivencia de Egipto en un mundo que Roma estaba literalmente devorando. ¿Y por qué era Egipto tan crucial? Bueno, este gráfico lo deja bastante claro. No era un simple escenario exótico. Para nada. Era el granero del Mediterráneo, la principal fuente de cereal. Tenía una riqueza, casi inagotable, y su posición estratégica era vital. O sea, quien controlaba Egipto tenía la llave del poder en la región. Y para entender a la estratega hay que entender de dónde venía, porque aunque reinaba en Egipto, su linaje era greco-macedonio, era descendiente directa de uno de los generales de Alejandro Magno, y esta herencia helenística no solo definía la cultura de su corte, sino también su visión del mundo, una visión muy ambiciosa. Claro, para que un reino tan codiciado sobreviviera frente a un gigante como Roma hacían falta movimientos muy audaces. Y así llegamos a la sección 3, alianzas para la supervivencia. Sus famosísimas relaciones con los hombres más poderosos de Roma no fueron romances de película, no, fueron maniobras de Estado, calculadas al milímetro. Su estrategia fue un ejercicio de pragmatismo puro, Primero se alió con Julio César para asegurarse el trono en un Egipto que estaba lleno de conspiraciones. Pero claro, el asesinato de César lo cambió todo. Así que, sin dudarlo, se alineó con el nuevo hombre fuerte en Oriente, Marco Antonio, buscando un escudo contra las nuevas amenazas que se cernían sobre ella. Pero ojo, estas alianzas no solo trajeron estabilidad, crearon una auténtica bomba de relojería dinástica. Y esa bomba tenía nombre, Cesarión, el hijo que ella presentó como heredero de César. Esto no era un asunto de familia, era una declaración política que hizo temblar los cimientos de Roma. Un heredero que podía unir el poder romano con la inmensa riqueza de Egipto, una amenaza total. Y fue precisamente esa amenaza la que despertó a su verdadero adversario, un auténtico maestro de la intriga y, sobre todo, de la comunicación política. Entramos en la sección 4, la implacable máquina de propaganda de Octavio. Aquí se ve la genialidad de su estrategia en una sola imagen. Es perfecto. La realidad era una guerra civil, cruda y dura, entre dos romanos, Octavio y Marco Antonio. Pero la historia que Octavio vendió en Roma era muy diferente. Era la valiente Roma luchando contra la pérfida reina extranjera. Una narrativa mucho más fácil de vender y, sobre todo, mucho más útil para sus intereses. ¿Y cómo lo hizo? Pues desatando una tormenta de propaganda. Los mensajes eran directos, eran veneno puro. Marco Antonio era un traidor, un degenerado, una marioneta en manos de Cleopatra. Se decía que había sucumbido a los lujos y la decadencia de Oriente, abandonando los sagrados valores romanos, y la estocada final, el golpe de gracia, sus hijos con ella, eran una amenaza existencial para el futuro de la República. Y así, con esta jugada maestra, Octavio consiguió posicionarse no como un tipo ambicioso que luchaba por el poder, sino como el salvador de la República, el gran defensor de los valores romanos. Le quitó toda la legitimidad a su rival y se vistió con el manto de la superioridad moral.
La guerra de la propaganda la tenía ganada antes de empezar. El escenario estaba ya preparado para el acto final. Vamos a la sección 5 para ver no solo cómo acabó la guerra, sino algo mucho más importante: cómo se escribe la historia. El desenlace fue rapidísimo, fulminante. En el año 31 a.C., la batalla naval de Accio selló su destino. La flota de Octavio, comandada por el genio de Agripa, aniquiló a sus fuerzas. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, pero su capacidad de resistencia estaba ya rota. Al año siguiente, las legiones de Octavio tomaron Alejandría, y la tradición cuenta que, acorralados y sin salida, ambos eligieron el suicidio. Pero la verdadera victoria de Octavio no fue militar. Y aquí está la lección más profunda de toda esta historia. El que gana no solo se queda con el territorio, se queda con el poder de contar la historia. Octavio no solo conquistó Egipto, se aseguró de que su versión de los hechos fuera la única que la posteridad iba a recordar. Y este número lo resume absolutamente todo. Tras la caída de Cleopatra, en todo el vasto mundo romano solo quedó un hombre en pie. Uno: Octavio, que muy pronto sería aclamado como Augusto, el primer emperador. La muerte de Cleopatra no solo significó el fin de la independencia de Egipto, sino también el último suspiro de la República Romana. Así que llegamos al final de nuestro análisis. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable. Después de ver cómo se tejió toda la propaganda, cómo se luchó por el poder, ¿de verdad se puede seguir pensando que esto fue una historia de amor que salió mal? ¿O fue, desde el minuto 1, una partida brutal de geopolítica en la que el romance era, solo un arma más?